Bueno, yo en realidad soy una especie de metro delegado, en el sentido que vengo de la sesión anterior, delegado a esta, y yo lo que tenía pensado era decir cosas respecto de la carta, que no entendí bien cuando Pepe anunció esto, si hoy discutíamos o no el tema de carta, podemos hablar sobre el tema de la... Bien, bien. Primero quería decir que del informe de Carlos Girotti me pareció en general todo muy bueno, pero yo quiero hacer el hincapié respecto de la preocupación de la presidenta por el marco teórico, que a mí me parece fundamental. Marco teórico para América Latina, que ahí creo que Linares, el vicepresidente de Bolivia, es el que lo ha planteado de manera más clara, y eso está en YouTube, en el Congreso de Filosofía del 2011 en Venezuela, planteó un marco teórico fantástico, al punto tal que Enrique Dussel, el filósofo argentino, que va a venir ahora en octubre, noviembre, después de Carlos Linera dijo que él no podía agregar nada, habiendo planteado este hombre un marco teórico explicando el porqué de la crisis del mundo y de Latinoamérica y la construcción del nuevo espacio político latinoamericano. Por lo tanto, acompaño lo que transmitió Carlos Girotti en el sentido de que hay que pensarlo. Por ejemplo, si la crisis europea es producto de un shock de inundar de dólares o a los países débiles, y entonces después caen y compran los bienes, los bancos, todo por $3, o si efectivamente hay una especie de otra estrategia de una crisis del capitalismo de otro origen, si es producto de las hipotecas y de las hipotecas contaminadas, todo esto. No hay un marco teórico relativamente consensuado. Uno tampoco sabe si lo puede haber, si lo habrá, porque esos marcos teóricos también dependen de las ideologías de quienes lo encuadran, pero no estaría mal traerlo a una discusión de carta abierta con los que vengan, porque me parece que el punto amerita, es muy distinto situarse ante una creencia generalizada de que los enemigos están en tal lugar, los que están a favor del cambio están en otro lugar, y cuáles son esos puntos. A mí me parece eso fantástico. Respecto de carta, a mí me pareció muy bueno el título de la diferencia, porque me parece que es un significante que marca este momento, de la misma manera que en su momento se dijo clima destituyente en la primera carta. Porque esa palabra la tomó a los pocos días Néstor Kirchner, y no poco peso tuvo esa palabra en las discusiones en el Congreso, en el 2008, hubo mucho peso a raíz de este significante que arrastró muchísimas opiniones y esclareció e iluminó. Al punto tal que también es cierto, lo que muchas veces dice Horacio González, de que las palabras se gastan y ya después, tiempo después, no dicen exactamente lo que querían decir, pero bueno, ese es el riesgo del vocabulario. Por eso me pareció importante a mí mantener ese título de la diferencia. Se dijo si se agregaba o no rebelión, no me acuerdo de otras palabras que pueden acompañar. A mí me parece que esos otros títulos debilitarían lo del clima de la diferencia. No se le puede poner clima de la diferencia, obviamente, la diferencia está bien, pero en ese sentido, muchísimas de las apreciaciones que se hicieron en la sesión pasada son ciertas, pero es muy difícil darle cumplimiento a todas ellas. Hubo algunas largas explicaciones acerca de que no había nada sobre la salud, o profundamente como se requería estar, no había nada sobre la redistribución de los impuestos, el tema de las cosas que está haciendo Hollande en Francia, que a los ricos les pone impuestos a las transacciones financieras. Pero estuvo bien Carlos Girotti cuando contó de que se haga una nueva reforma tributaria, y es un tema que solo se lo puede encarar cuando hay una correlación de fuerzas, sobre todo en el Congreso, que lo permita, porque esto no es una aventura cualquiera, ¿no? Por eso me pareció bien esta idea de que sacar el impuesto a las ganancias, como pide la CGT, es un tema complejo, no es fácil, se puede financiar el Estado, como el 82% móvil. Tierra y vivienda es un tema que tampoco está. Ley del suelo, que son temas generales y profundos, tampoco está. Y desde luego hay muchos temas que no pueden entrar en una sola carta. Ley sindical, algo se dice de libertad sindical y todo esto, pero me parece que hay temas que en la carta no pueden estar. Esta mañana charlamos con una compañera diciendo que tal vez una objeción podría ser que era demasiado larga, pero si se hace demasiado corta, después van a ser muchas las voces que van a decir por qué sacaron tal párrafo, por qué sacaron tal otro.
el tema de la extensión y el tema del destinatario de la carta. Parece ser, en todas las cartas, que yo he asistido a todas las discusiones de todas las cartas, siempre hay el mismo tema, ¿no? Esto que quiso aclarar de alguna manera Ricardo Foster cuando dijo que había cierto barroquismo en las cartas, ¿no? Por un lado, demonizando la idea del barroco, siendo que el barroco también es un movimiento que tuvo muchísimos aportes, incluso en Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, aprovecho para decir otra cuestión que a mí me parece que también suele saltar en muchas reuniones, que tiene que ver con el uso del micrófono, de que algunas personas asistentes a la asamblea tienen más minutos que otros. Y a mí eso, debo decir, esa desigualdad me parece correcta. Es decir, me parece correcta en este sentido. Hay gente que está más especializada en el tema, que trabaja más temas, que conoce más problemas y los puede hilvanar y organizar una representación del mundo real de este momento en un relato que podrá ser aceptado o no, podemos estar de acuerdo o no, pero es un relato que a todos nos deja muy contentos. La prueba está que cuando hablan estas personas que no hace falta nombrar, todo el mundo aplaude porque se siente identificado con ese relato. Entonces me parece que seguir insistiendo en que por qué no hacer la igualdad y que todos hablen 7 minutos y medio, así la asamblea que dura 3 horas, todo el mundo puede hablar. Y a veces eso no me parece demasiado trascendente. Y por último quería decir, respecto de la reforma de la Constitución, que es un tema también muy problemático, ¿cómo hacer que la reforma de la Constitución aparezca o no aparezca la reelección de Cristina? Es un tema que yo no lo veo claro tampoco, no tengo la respuesta, porque si no ponemos la reelección de Cristina, ¿por qué pasa a ser Cristina una suerte de condenada del país, ya que no puede estar en una reforma de esta? Y segundo, también reconocer una realidad que tiene que ver con la relación de fuerzas. En cuanto aparece el nombre de Cristina, ese es el latiguillo que está usando la oposición, que parece ser el único objetivo que tenemos los argentinos de una reforma de la Constitución, que tiene la cuestión de la propiedad, infinitos temas, y que no se pueden tratar porque se va a pasar el tiempo con esos obstáculos acerca de la reforma de la Constitución. Bueno, esta mañana Pepe me decía que venía del Congreso de Salud, que fue muy bueno, y que se habló en un momento, con estos términos, de la importancia que tenía el plan del Carrillo y la arquitectura de la salud, cómo había sido conjugada la arquitectura con los planes de salud. Pero eso es un tema que yo vengo sosteniendo hace mucho sobre lo que llamo yo la cultura material, respecto de la cultura textual y la cultura visual, siendo este lugar un lugar casi puramente de cultura textual, ¿no? Oral. Gracias.